Leonardo, tu disposición de dar una ya tercera charla. Leonardo, bueno, tiene diplomas, MBA, es profesor, es facilitador certificado y formador de facilitadores, es escritor, arquitecto, bueno, los detalles los pueden ver en la invitación. Así que muchas gracias y te dejo a estos socios y decirles todavía que está siendo grabada esta charla y también la van a recibir en el resumen mensual que reciben ya tradicionalmente de todos los webinars que hacemos. Gracias, Leonardo. Súper, gracias Marlene. Buenas tardes a todos los presentes. Recuerden que si quieren hacer preguntas, las pueden anotar en el chat y las puedo responder al final. De todos modos, yo voy a dejar mis datos de contacto por si alguien se queda con muchas dudas y quiere profundizar en esto. Yo feliz. Estoy en este tema porque no solo porque vivo de ello, sino que porque me encanta entender cuál es el impacto que tiene un poquito de estructura en el comportamiento de las personas. En la medida que podamos ver la vida con un poco más de herramientas, con un poco más de intención, podemos hacer grandes cosas. Así que encantado de poder ayudar a los que lo necesiten. Bueno, como la decía la invitación que les llegó, voy a compartir mi pantalla. Poner eso. Me parece que ahí se ve la pantalla grande, ¿cierto? Supongo que sí. Este taller, como la invitación que... ¿Sí se ve bien? Sí, se ve perfecto. Perfecto, gracias. Como decía la invitación que les llegó, este taller se trata de comunicación empática y aplicada. Y uno pensaría, bueno, que la empatía es algo que uno tiene o no tiene, algo que es parte de la forma como uno es. Y vamos a ver en este breve charla, taller, que es algo que uno puede desarrollar, que es una habilidad que, teniendo claro cuáles son los elementos y con práctica, como cualquier habilidad, se puede construir y tiene efectos bastante relevantes en nuestro vínculo con los demás y finalmente en nuestro desempeño. Como decía Marlene, yo soy consultor de empresas, acabo de publicar además un libro sobre pensamiento aplicado, pensamiento productivo, y me dedico básicamente a tratar de hacer aplicable conceptos que quizás podrían ser un poco difíciles. Tanto tanto la creatividad como la empatía, como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, son habilidades que se pueden construir y a eso me he dedicado mi carrera de consultora, a darle un poco de estructura a la forma en que hacemos las cosas de modo de mejorarla, de hacerla más productiva. Ahí sale mi mail y mi número de teléfono, si alguien quiere mandarme un WhatsApp o algo. Yo feliz de tener las conversaciones que quieran respecto de estas temáticas para poder ayudar en lo que se pueda en estos tiempos tan curiosos. Bueno, imagínense que volvemos a trabajar y que en un momento en el cual uno quiere comunicarse, después de tanto tiempo comunicándose de forma solo virtual, vamos a la oficina de uno de nuestros amigos, nuestros colegas. Y entramos a su oficina y él nos dice, oye, yo le digo, vengo a decirte algo. Y él nos dice, sí, perfecto, pero sigue mirando el computador. Nos encontramos básicamente con esto, con una pantalla y con una persona que dice que no está prestando atención, pero que en la práctica no nos mira y tenemos esta barrera bastante evidente entre él y nosotros. Lo más probable es que en ese momento empiece una especie de WhatsApp interno nuestro, o incluso a veces verbal, en el cual empezamos a comunicarnos realmente sin comunicarnos. Porque cuando yo veo esto, probablemente lo que pienso, o incluso lo que puedo llegar a decir, es que no me estás escuchando. No te importa lo que digo y finalmente no te importo.
Eso es lo que pasa por mi mente al encontrarme con esto, y más ahora que estamos en comunicaciones que son solo virtuales, tenemos muy pocos elementos para poder entender cuál es el nivel de comunicación que tiene. Así que es muy fácil llegar rápidamente a conclusiones como no te importo, a partir de simplemente el feedback que nos da esta persona al no mirarnos y al tener su pantalla delante. Y probablemente a esta persona le pasa algo parecido, decir al frente al yo no me estás escuchando, decir sí, te estoy escuchando, y pensar otra vez, esta persona está sobre reaccionando, es agotador, y eso provoca probablemente una nueva reacción en mí, y al final un proceso que podría ser de comunicación solo por prejuicio, solo por cosas no dichas, solo por interpretaciones, se convierte en un proceso en el cual los dos terminamos enojados. Él porque encuentro que soy agotador, y yo porque encuentro que esta otra persona está siendo poco empática y que finalmente no le importa. Lo que busca la comunicación empática es construir un puente que entre nosotros. Nuestros espacios de comunicación son puentes que nos vinculan. Pero muchas veces algunos puentes son muy débiles, por ejemplo, como este puente de papel que sale en la imagen de ahí, puede sostener muy pocas cosas. Eh, la idea es que nuestro lenguaje construya un puente que sea un poco más sólido, como este puente de madera que ya puede soportar a una persona caminando, o incluso que lo fortalezca aún más, que lo repare en los lugares en que necesite para construir un puente como este, un puente metálico que pueden pasar autos, trenes, lo que sea. Y con esta metáfora del puente me refiero a entendernos verdaderamente y a soportar momentos que ponen a prueba nuestras capacidades de comunicación. Esta pandemia, la crisis social de octubre pasado, las dificultades que tenemos en el mundo respecto de nuestras ideas políticas o respecto de las fuerzas de la naturaleza o las crisis como este virus, son básicamente pruebas para nuestra comunicación. Y mientras más sólido sea este puente, más va a poder soportar crisis como las que estamos viviendo hoy. Y este concepto de comunicación empática, que está basado en la comunicación no violenta de un psicólogo norteamericano que se llama Marshall Rosenberg, tiene 4 elementos. Separar la observación de la evaluación, identificar y expresar nuestros sentimientos, asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos, asumir que nosotros somos responsables sobre nuestros propios sentimientos, y a partir de eso formular peticiones conscientes. Vamos a revisar cada uno de estos elementos para poder entender cómo se puede desarrollar esta habilidad en estas 4 componentes, en estos 4 elementos. Primero, separar la observación de la evaluación. Como decía el filósofo indio Krishnamurti, la capacidad de observar sin evaluar es la forma más alta de inteligencia. La capacidad de ser objetivo, la capacidad de relacionarnos con una situación, simplemente como la filmaría una cámara de video, como lo fotografiaría una cámara, es una forma que evita las malinterpretaciones y que permite comunicarnos en forma empática y, según Krishnamurti, además una forma de inteligencia. Bueno, volvamos al ejemplo de este amigo que yo voy a ver. ¿Qué me encuentro yo? Que tiene el monitor delante de la cara, que no está escuchando lo que digo, que no te importo, que yo no le importo a él, y que es un mal amigo. Sin embargo, solo el primero es realmente una observación, que efectivamente la persona tiene el monitor delante de su cara, y eso podría ser una mala educación, podría tener muchos juicios sobre eso, pero el resto, que no me está escuchando, que no me importa, que es un mal amigo, son simplemente interpretaciones que yo pongo sobre el hecho objetivo. El separar la observación de la evaluación no implica que no hagamos evaluaciones, ni tampoco implica que seamos completamente objetivos. La subjetividad tiene sentido, la carga emocional que tienen las cosas tiene sentido. Solo lo que dice este principio es que mantengamos una separación y entendamos claramente cuáles son observaciones y cuáles son evaluaciones. Porque cuando los mezclamos, la otra persona va a escuchar una crítica. Si yo estoy diciendo algo y que observo, inmediatamente le pongo una carga de mi interpretación sobre la evaluación, la otra persona va a escuchar que lo estoy criticando e inmediatamente va a levantar las barreras de resistencia. Además, las observaciones tienen que ser específicas, no generales.
No tengo que hablar de lo que se hace siempre, no debiera hablar de una generalización, sea de tiempo, de contexto, de lugar, de persona. Si yo hago una observación, tiene que ser explícita respecto de ese momento, esa persona y ese contexto. Veamos algunos ejemplos. Uno, cuando uso el verbo ser, eres, tú eres, yo soy, ellos son, sin aceptar que yo soy responsable de la evaluación, la estoy mezclando. Por ejemplo, si digo a alguien, eres demasiado generoso, estoy evaluando a esa persona y no estoy necesariamente asumiendo que es una evaluación. En cambio, si dijera, cuando te veo darle a alguien el dinero que tenías para almorzar, observación, creo, asumo la responsabilidad que eres demasiado generoso. Otro elemento en el cual se pueden confundir la observación y la evaluación es cuando uso verbos que tienen per se connotaciones evaluativas. Por ejemplo, postergar. El verbo postergar siempre significa, o la mayor parte de las veces significa algo negativo. Entonces, si yo digo, José siempre posterga las cosas, estoy evaluando la actitud de José. En cambio, si dijera algo específico del contexto y lugar, que es José solo prepara las presentaciones la noche anterior, estoy obviamente implícitamente diciendo que hay una postergación, pero la estoy asumiendo como una evaluación mía. Que José prepare las presentaciones la noche anterior es un hecho objetivo. O incluso podría ser más objetivo, decir, José solo preparó las últimas 3 presentaciones la noche anterior, porque preparar las presentaciones tiene un sentido de generalización que puede ser injusto. En tercer lugar, dar por sentado que las interpretaciones que yo hago sobre algo, sobre las ideas, sobre los sentimientos, sobre los deseos de otros, son las únicas posibles. Por ejemplo, decir, Lucía no va a terminar su trabajo a tiempo. Eso es una predicción, una interpretación de un futuro que yo estoy asumiendo que es el único posible. Y ahí estoy sumando una observación con una evaluación. En cambio, si yo asumo la responsabilidad y digo, no creo que Lucía termine el trabajo a tiempo, o incluso que si yo escuché a Lucía decirlo y simplemente me refiero a ese hecho, Lucía dijo que no terminaría el trabajo a tiempo, estoy separando evaluación de observación. Cuando confundo una predicción con una certeza, cuando digo esto es lo que va a pasar, que es una predicción, con una certeza, que es lo que va a pasar inequívocamente, es una mezcla de observación con evaluación. Por ejemplo, si le digo a mi hijo, si tu observación no es equilibrada, vas a enfermarte. En cambio, podría decirle, si tu alimentación no es equilibrada, yo temo que te enfermes. Estoy asumiendo yo la responsabilidad de mi sentimiento, del temor que siento que se enferme. El no ser específico, como decía antes, el dar ejemplo. Y cuando digo los inmigrantes no cuidan su vivienda, eso es una generalización, que puede tener bases, pero es una generalización. Una separación de observación y evaluación sería, no he visto que la familia que vive en la casa de la esquina, que podría ser un inmigrante, por ejemplo, recoja la basura de su entrada. Yo a partir de eso puedo sacar conclusiones y yo puedo tener una evaluación sobre el desempeño, sobre la conducta de la familia que vive en la casa de la esquina, pero no estoy generalizando, estoy hablando de un hecho específico. Y finalmente, cuando yo uso palabras que implican una habilidad, sin precisar que estoy evaluando esa habilidad. Si yo digo Raúl juega mal al fútbol, estoy evaluando la habilidad de Raúl para jugar al fútbol. Un hecho concreto es que Raúl no ha marcado un gol en 10 partidos. Y si Raúl es delantero y se espera que haga goles, probablemente eso yo podría evaluar su habilidad para el fútbol. Pero estoy separando lo que ha pasado respecto de su desempeño goleador de Raúl, respecto de mi evaluación sobre su habilidad. Ahora les quiero pedir que juguemos un poco a identificar algunas frases que les voy a poner. No les pido que me den sus respuestas, pero sí que cada uno de ustedes las anote en algún lugar si las tiene, o al menos las retenga, si tienen un lugar donde anotar. Yo les voy a dar 3 frases y quisiera que ustedes identificaran cuáles de ellas creen ustedes que separan o no la observación de la evaluación. Estas son las 3 frases y por favor busquen un lápiz y un papel o que les parezca, digamos, intenten intenten decir, digamos, cuáles de ellas es la que
está o no separando la evaluación de la, de la observación. Entonces, marquen si ustedes creen que la 1 o la 2 o la 3 o todas ellas o dos de ellas están siendo solo una observación o si implican evaluación. Ok, voy a asumir que ya la mayoría terminó. Vamos a hacer un ejercicio como este al final de cada uno de los 4 elementos de la comunicación empática, así que estén preparados para analizar igual que los elementos. Bueno, si ustedes marcaron que la 1, hoy Javier se enojó conmigo sin motivo, está separando, es solo observación y no está implicando evaluación, no estamos de acuerdo. Obviamente que hay matices, y yo puedo estar o no, no necesariamente lo que digo yo, me refiero es la verdad, pero les quiero dar mi visión al respecto. Yo considero que decir sin motivo es una evaluación, porque estoy quitándole piso a la actitud de Javier. Incluso yo podría decir que la expresión Javier se enojó es una evaluación, porque yo estoy juzgando lo que él hizo. A lo mejor la actitud que yo estoy interpretando de Javier, en realidad él se sintió herido, asustado, triste o cualquier otra cosa. Entonces, enojó y sin motivo, a mi juicio, son evaluaciones. Podría haber dicho, Javier me dijo que estaba enojado, o observar que Javier dio un puñetazo en la mesa. Esas son observaciones sin evaluación. Si dijeron que la segunda, mi hijo muchas veces no se lava los dientes, es una observación que no implica evaluación, tampoco estamos de acuerdo. Porque en muchas veces es una evaluación, porque estoy diciendo qué es lo que es mucho, qué es lo que es poco. Obviamente que hay ciertos estándares que uno debería lavarse los dientes cada cierto tiempo, pero muchas veces, en general, perdón, estos adverbios que implican como cantidad o que implican una mirada crítica, una mirada que mide el desempeño de otro, implican evaluaciones. Si yo dijera, esta semana, en 2 ocasiones, mi hijo no se lavó los dientes antes de acostarse, probablemente estaría haciendo una evaluación, una observación sin evaluación. Finalmente, Sandra no me pidió mi opinión durante la reunión. Si marcaron esto como una observación sin evaluación, estamos de acuerdo. Obviamente que hay un sentimiento detrás. Yo estoy diciendo que Sandra no me pidió mi opinión y probablemente me puedo sentir, pero que Sandra no me pidió su opinión es un hecho objetivo y no estoy diciendo nada al respecto, aunque obviamente, como decía antes, pueda tener un sentimiento detrás. Ese es el primer elemento de la comunicación empática. El segundo es identificar y expresar los sentimientos. Esta frase de Rollo May me gusta mucho porque da cuenta de lo limitados que somos para expresar nuestros sentimientos. Supone que la persona madura puede diferenciar y expresar muchos matices de sentimientos, experiencias intensas, experiencias delicadas, experiencias apasionadas, experiencias sensibles, como los diferentes pasajes musicales en una sinfonía. Pero muchos de nosotros tenemos básicamente 2 o 3 sentimientos y perdemos toda sutileza al decirlo. Entonces, la capacidad de identificar y expresar los sentimientos requiere desarrollar una habilidad y requiere, de alguna forma, desarrollar un lenguaje para poder expresar estos sentimientos. Debemos distinguir los sentimientos de las palabras que expresan evaluaciones e interpretaciones. Cuando yo estoy diciendo algo que tiene que ver con mis propias emociones, debiera tener un lenguaje específico de modo que los demás me puedan entender mejor. Para eso lo primero es importante distinguir lo que yo siento de lo que pienso. Y eso normalmente cuando estoy hablando de lo que pienso, aunque diga la palabra siento, si uso la palabra que, o uso la palabra como, o uso la palabra como si, en la práctica
estoy hablando de lo que yo pienso, de mi evaluación respecto del desempeño de la otra persona. Siento que tú debieras haberlo sabido. Estoy hablando de mis expectativas. Me siento como un fracasado. Estoy expresando mi evaluación respecto de mi desempeño en lo que me siento fracasado. Siento como si viviera con una pared. Estoy evaluando la capacidad de comunicación de la otra persona. Muchas veces expresamos como si fueran sentimientos, en la práctica, eh, las reacciones de los otros hacia nosotros en vez de nuestros sentimientos a propósito de las reacciones de los otros a nosotros. Por ejemplo, si yo digo, siento que soy insignificante para mis compañeros de trabajo, no estoy expresando un sentimiento, estoy, estoy diciendo cómo creo que los demás me evalúan, que me evalúan como alguien que no vale. Yo podría decir, me siento triste frente a la actitud de los demás o me siento desalentado, pero me siento insignificante es simplemente una descripción de cómo veo que los demás me evalúan. Me siento incomprendido. Hay muchas palabras como esta: incomprendido, acorralado, atacado, etcétera, que expresan mi valoración respecto de lo que hacen los otros más que mis propios sentimientos. Por ejemplo, incomprendido implica valorar cuánto me entienden los otros, en lugar de expresar un sentimiento real. En este caso podría decir, me siento ansioso porque no veo que los demás me entiendan, me siento triste, me siento asustado, etc. Y lo mismo para palabras como me siento ignorado. En general, estas palabras, abandonado, acorralado, amenazado, explotado, forzado, humillado, no son sentimientos, son interpretaciones respecto de lo que yo creo que hacen los demás. Y ahí hay otro grado de diferencia, porque es una interpretación de lo que los otros hacen, ni siquiera es lo que los otros hacen. Entonces tengo como 2 grados de distancia respecto a mi verdadero sentimiento, lo que yo interpreto y lo que supuestamente están haciendo los demás. Van a recibir de todos modos ustedes esta presentación, así que esta lista de no sentimientos, de palabras que identifican interpretaciones de los demás, más que sentimientos, la van a tener también. Estos sí son sentimientos. Traje una lista larga, pero que igual es incompleta, de sentimientos en 2 tipos de situaciones. Cuando sentimos que nuestras necesidades están satisfechas, podemos tener sentimientos como cómodo, dichoso, feliz, tranquilo, valeroso, ilusionado, esperanzado, decidido, y obviamente sus variantes en femenino. Expansivo, exaltado, eufórico, inspirado, realizado, apacible. Este vocabulario, obviamente que son palabras que no usamos tradicionalmente, pero los invito a intentar ser más explícitos para expresar sus sentimientos, y esta tabla puede ser una primera ayuda. Cuando alguien les pregunta cómo se sienten, decir bien no significa nada. Decir me siento divertido es mucho más claro. O decir, ¿sabes qué? ¿Cómo estás? No, no sé, me siento raro, tampoco estoy diciendo nada. Podría decir me siento intrigado, eh, me siento encantado, generoso, etc. Y la segunda tabla tiene que ver con las necesidades, perdón, los sentimientos que aparecen cuando nuestras necesidades no están satisfechas. Y estos son aún más críticos que los otros, porque si yo reemplazo mis verdaderos sentimientos por las reacciones, probablemente, como decíamos en el caso 1, la persona que nos está escuchando va a escuchar una crítica. En cambio, si yo puedo decir, me siento infeliz, o me siento solo, o me siento nervioso, o enojado, estoy hablando claramente de mis sentimientos. Y es difícil que alguien pueda juzgar esos sentimientos. En cambio, si yo los asocio al desempeño de la otra persona, es más fácil que se ponga defensiva. Volvamos al ejemplo anterior. Si yo le dijera, en vez de no me estás escuchando, expresar un sentimiento, diría, me entristece que no me mires. O me confunde no ver tu cara. Porque quizás, como no veo su boca, a lo mejor no entiendo bien lo que está diciendo. O me siento incómodo al hablar con un monitor. Si se fijan, hay 3 sentimientos bien distintos que pueden ayudar a la otra persona a cambiar su conducta
en la medida que yo exprese claramente mis sentimientos en vez de interpretar que la otra persona no me está escuchando o aún peor, que es un mal amigo. Ese es el segundo pilar, el segundo elemento. Identificar y expresar claramente mis propios sentimientos. Y ahora hagamos el pequeño ejercicio, así que tengan a mano su papel o recuerden su respuesta. Entre estos tres, ¿cuáles de ellos creen ustedes que están, cuál o cuáles, expresando verbalmente un sentimiento? Me entristece que te vayas, cuando no me saludas me siento rechazada, o lo que hiciste por mí me hizo mucho bien. Vayan tomando sus decisiones. Da lo mismo, nadie se va a enterar de sus respuestas, pero tomen una posición, de modo que puedan ir tanteando cómo está su radar para poder identificar si se están expresando o no sentimientos. Bueno, mi visión es la siguiente. Si ustedes marcaron el 1 como que es una expresión de sentimiento, estamos de acuerdo. Yo estoy asumiendo que yo me entristezco y eso ha sido provocado porque tú te vayas, pero yo estoy asumiendo, identificando claramente que me siento triste a partir de esta situación. Si marcaron el segundo, cuando no me saludas me siento rechazada, no estamos de acuerdo. Porque sentirse rechazada no es un sentimiento, es una interpretación de lo que yo creo, o esta mujer que está hablando acá, que la otra persona hace, que la está rechazando. Podría ser expresar un sentimiento, decir, cuando no me saluda me siento sola, o me siento triste, o me siento confundida. Esos son sentimientos, pero rechazada es una interpretación sobre el rechazo de la otra persona. Y además rechazada estaba en la lista de las cosas que no son sentimientos y que se confunden a veces. Y el tercero, lo que hiciste por mí me hizo mucho bien. Aquí estamos como, mi opinión es que estamos como 50-50. O sea, en realidad no. Efectivamente se expresa verbalmente el sentimiento. Si lo marcaron, estamos de acuerdo. Sin embargo, me hizo mucho bien es bastante vago. ¿Qué significa me hizo bien? Si bien estoy expresando un sentimiento, a lo mejor podría decir, me siento gratificado, me siento aliviado, me siento animado, me siento feliz, por último. Es una forma más clara de expresar un sentimiento. Vamos al tercero, entonces. Asumir la responsabilidad de nuestros sentimientos. En el anterior veíamos que teníamos sentimientos. En este punto, lo importante es darnos cuenta de que lo que digan y hagan los demás a veces detona mis sentimientos, pero no es la causa de nuestros sentimientos. La causa de nuestros sentimientos son las necesidades que tenemos cada uno de nosotros. Entonces, por ejemplo, volviendo a la lámina anterior, si decía me entristece que te vayas, que te vayas es el detonante, pero yo soy el que me entristezco. Los juicios, críticas y interpretaciones que hacemos de los demás en la práctica son expresiones de nuestras propias necesidades y valores. Cuando nosotros criticamos algo que no estamos recibiendo, que la otra persona le estamos diciendo que es de una cierta forma o que actúa de una cierta forma, es porque eso que la otra persona hizo vulnera nuestras necesidades y nuestros valores. Si a nosotros no nos importara lo que la otra persona dijo o hizo, no aparecería el juicio, la crítica o la interpretación. Desde el momento que es algo que necesito decirle a la otra persona, es porque está siendo vulnerada una necesidad o un valor. El problema es que para muchos de nosotros, sobre todo aquellos que han sido educados para ignorar sus necesidades, para decir yo no tengo necesidades y simplemente tengo que estar al servicio de los demás, puede ser duro sentirse juzgado al manifestar nuestras necesidades. Hay muchas personas que durante toda su vida han estado sirviendo a otros y se han convencido y han convencido a los demás de que no tienen necesidades y se ha apagado su capacidad de expresar las necesidades. Para esas personas puede ser más difícil aún expresar las
las necesidades, pero es un camino que es importante hacer porque el camino del crecimiento tiene que ver con satisfacer las necesidades. Y si nosotros podemos explícitamente conectar lo que sentimos y nuestras necesidades, va a ser más fácil que los demás nos entiendan. Si nosotros decimos, yo siento esto porque esto es importante para mí, va a ser mucho más fácil que las otras personas nos entiendan y empaticen con nosotros. Porque si simplemente hablamos de nuestros sentimientos sin expresar la necesidad, es posible que igual se confunda con una crítica. Acá una breve lista de necesidades que todos tenemos agrupadas por tipos. El verde son todas aquellas que tienen que ver con supervivencia, el azul o celeste acá con autonomía, con espiritualidad, con interdependencia con otros, con integridad, necesidades que tienen que ver con mi salud mental, o con mis habilidades mentales, con necesidades de cuidado, con necesidades de esparcimiento. Entonces, estas necesidades son universales. Los sentimientos que yo tengo responden a que una de estas necesidades que son universales es relevante para mí. Entonces, si para mí, por ejemplo, dentro de la interdependencia, que el centro dice, la consideración es importante, cuando yo veo que alguien no me toma en cuenta, yo me puedo entristecer, pero porque la consideración es importante. Entonces, si le digo, oye, nunca me miras cuando te voy a ver, por ejemplo, en el caso del amigo que yo fui a ver en el monitor. Si simplemente le digo eso, la otra persona va a entrar en la casuística que si lo mira, si no lo mira, etc. Pero si digo, para mí es importante la consideración, estoy hablando de algo que es difícil de discutir, porque estoy hablando de algo que empatiza conmigo. ¿Sí? ¿Alguien habló? ¿No? Ok. Entonces volvamos al ejemplo del amigo este que está en su computador. Si para mí la necesidad es que me respeten, ser importante, yo podría decirle, me entristece que no me mires porque siento que no soy importante para ti. En cambio, si la necesidad es ser entendido, si no tengo claridad de que me está entendiendo lo que digo, a lo mejor mi sentimiento podría ser, me confunde, estoy confundido, porque no estoy seguro de que entiendes lo que digo. Entonces, si yo expreso claramente mis sentimientos y asumo la responsabilidad, que yo soy responsable porque tengo necesidades que se detonan a raíz de la actitud o de la acción o inacción del otro, entonces estoy asumiendo que yo soy responsable. Veamos el ejercicio. ¿Cuáles de ustedes creen que la persona que está diciendo la frase asume la responsabilidad de sus sentimientos? ¿La 1, la 2 o la 3? Puede ser más de una, pueden ser las 3, pueden ser ninguna. ¿En cuál es la persona que habla asume la responsabilidad de sus sentimientos? Juéguensela, ya que es importante ejercitar este músculo para que ustedes después cuando salgan de este mini charla, de esta charla o mini taller, van a poder tener un sentido un poco más desarrollado para poder interactuar desde la responsabilidad de sus sentimientos. Ya veamos. La 1. Si ustedes marcaron esto con un círculo, no estamos de acuerdo, porque esta frase asume que la conducta de la otra persona es la única responsable de mi sentimiento, de mi irritación. Y tampoco manifiesta las necesidades de la persona que se ven vulneradas o que se ven atacadas, digamos, con la otra persona al hacer esto. Si hubiera querido manifestar claramente sus sentimientos, podría haber dicho, me irrita, no me irritas, me irrita a mí, que dejes papeles de la empresa en el piso de la sala de reuniones, porque lo que yo quiero es que los papeles queden bien guardados, porque para mí es importante el orden, y para mí es importante que sean fáciles de encontrar. Asumo la responsabilidad y identifico la necesidad. Si ustedes dijeron que la 2, la persona estaba asumiendo la responsabilidad, yo estoy de acuerdo. Porque yo estoy asumiendo que yo soy el que me pongo furioso,
estoy asumiendo la necesidad que hay, lo que estoy queriendo respeto, y estoy asumiendo que hubo un detonante, el gatillo, las otras personas, pero yo soy el que me tomó tus palabras como un insulto. Tú no me insultaste, yo tomé lo que tú dijiste como un insulto. Y finalmente la 3, y esta era difícil, ¿eh? Porque también está como en medio. Pero yo creo que esto, la persona no está, yo no estoy de acuerdo si marcaron esto con un círculo. Porque si la persona hubiera querido expresar las necesidades o los pensamientos que se esconden detrás de sus sentimientos, podría haber dicho, me alegra que te hayan dado ese premio, porque para mí es importante el reconocimiento, o para mí era crucial que reconocieran tu labor en este proyecto. Entonces expreso el sentimiento, expreso la causa, pero también expreso la necesidad o el valor que hay detrás de esto. Y el último elemento es formular peticiones conscientes. Formular peticiones conscientes es decirle al otro lo que quiero que haga, o lo que a mí me gustaría que pasara. Porque si yo digo algo y revelo lo que realmente quiero, es más probable que lo consiga. Si yo dejo esto a la interpretación del otro, a la voluntad del otro, bueno, siempre lo dejo a la voluntad del otro, pero sin decir lo que realmente quiero, es bien poco probable que justo sea lo que yo necesito. Y es importante que sea el sentimiento y la petición juntos. Porque si solo expreso un sentimiento, si digo me entristece, la otra persona no le queda claro lo que yo espero que haga. En cambio, si yo le digo, me gustaría que salieras conmigo, esto no, y no hay un sentimiento detrás, esto se puede parecer una exigencia. Sentimiento y petición junta. Veamos el ejemplo. Si la necesidad de ser importante, la primera que vimos antes, frente al ejemplo que veíamos, si yo digo, me entristece que no me mires porque siento que no soy importante para ti, sentimiento, necesidad, petición concreta, ¿podrías por favor dejar el computador un momento y mirarme cuando te hablo? Si mi necesidad, siguiendo el ejemplo, es ser entendido, me confundo cuando que no me mires porque no siento la seguridad que estás entendiendo lo que digo. ¿Podrías por favor repetirme de vuelta lo que dije de vez en cuando? La forma más eficaz para poder entender si lo que yo estoy diciendo es una petición y no una exigencia es porque acepto la posibilidad de que la otra persona me diga que no. Si la única posible respuesta que yo acepto es que me diga que sí, y que la persona me diga, ok, te repito de vuelta lo que dice, etc., entonces es una exigencia. Aunque yo lo planteé con este mismo formato, con el sentimiento, con la necesidad y con la petición concreta, eh, es, es, eh, es una exigencia si yo lo único que espero es que me digan que sí, o la única respuesta posible. Además, es importante que las peticiones estén dichas en lenguaje positivo, afirmativo, decir lo que quiero y no lo que no quiero, porque hay muchas formas distintas de poder satisfacer algo en negativo. Se me dice, oye, no quiero que llegue, que traiga barro en los zapatos. Hay muchas formas de hacer eso. En cambio, si yo quiero que cuides el piso de la casa, es mucho más concreto respecto al resultado que se espera. Vamos al último ejercicio. Tomen su papel, si es que lo tienen a mano, o por lo menos recuerden la alternativa, en cuáles de estas afirmaciones la persona que habla pide que se realice una acción específica. Me gustaría que me digas algo que yo haya hecho por lo que estés agradecido. Me gustaría que seas sincero conmigo y me digas qué te pareció nuestro encuentro de ayer. Y me gustaría que prepararas la reunión más a menudo. Ya. Si marcaron el número 1 con un círculo, estamos de acuerdo. Si bien hay obviamente es una frase asertiva, una frase incluso un poquito agresiva, la petición es súper concreta. Le está pidiendo a la persona que diga algo que yo haya hecho por lo que estás agradecido. Es una acción específica. Si marcaron el número 2, no estamos de acuerdo, porque que fuera sincero conmigo no es algo concreto.
Sí, quizás lo segundo sí, me digas qué te pareció nuestro encuentro de ayer, pero ser sincero no es algo concreto, no es una petición específica. Podría haber sido, quiero que me digas qué te parece lo que hice ayer, o si algo no te gustó, que me digas cómo querrías que lo hiciera. Eso es mucho más concreto que la parte de ser sincero. Y el tercero, si marcaron esto, tampoco estoy de acuerdo, porque si bien preparar la reunión es algo concreto, más a menudo no lo es. No expresan claramente lo que yo le estoy pidiendo a la otra persona. Cada vez que le digo, me gustaría que prepararan la reunión todos los lunes, le estoy diciendo concretamente algo con nombre y apellido. Entonces, resumiendo, los 4 elementos son los siguientes. Una observación en lugar de una evaluación o interpretación. O sea, le digo a la persona, cuando veo que haces esto, o cuando oigo que haces esto, o cuando recuerdo que haces esto, o cuando incluso imagino que haces esto, estoy dando cuenta de una observación, como lo haría una cámara de video, cuando veo que mantienes la vista fija en el monitor. Omito la interpretación, la puedo hacer en otro momento, asumo que no estás escuchando, o evalúo, digo que es un mal amigo, pero no las uso, digo simplemente, me siento irritado, expreso un sentimiento en lugar de pensamiento, no pienso que me estás escuchando, sino que expreso lo que yo siento. Digo que ese sentimiento está causado por mi necesidad, porque valoro ser oído, y hago una petición en lugar de una demanda. Por eso, por favor, querría dejar el computador un segundo, mirarme cuando hablo. Entonces, cuando veo que mantienen las vistas fijas en el monitor, me siento irritado porque valoro ser oído. Por eso, por favor, ¿querrías dejar el computador un segundo y mirarme cuando te hablo? Y ahí puede venir un sí o un no desde un lugar de empatía. Esos son los 4 elementos de la comunicación empática. Eh, como les decía, esta presentación la van a recibir. Pero además, si alguno quiere profundizar en estos elementos, tengo un par de ofrecimientos que hacerle. Tenemos 2 talleres, estos son pagados, eso sí, pero tengo una oferta especial para la gente de la CAMCHAL. Vamos a tener un taller más largo de comunicación empática el 15 de octubre, de 5 a 7 y media, con ejercicios, con plantillas, con un poco de trabajo en grupo incluso. Y además vamos a tener un programa de certificación de pensamiento productivo, que es un programa online, obviamente también, que es de 21 módulos, bastante más largo, y que utiliza muchas técnicas para no solo comunicación empática, sino que también creatividad, pensamiento crítico y desarrollo de ideas. Entonces, este taller vamos a trabajar en los 4 elementos de la comunicación empática. Y si ustedes quieren inscribir en ese lugar, en el Bitly 2020 PPRO, usando el cupón CAMCHAL, van a tener un 36% de descuento, o sea, 35 queda en 22.500. Y si además quieren tomar el programa de certificación, que son 21 módulos de autoaprendizaje, que son videos, textos, ejercicios grupales, etcétera, pero a su propio ritmo, no son, hay solamente 3 lives durante el programa. Y certificarse en esto, con las herramientas que tiene pensamiento productivo, con un certificado internacional, y con, en el fondo, estas herramientas que permiten aumentar su valor profesional. Eh, esto que cuesta normalmente 347.000 pesos y está en oferta a 197, con el código CAMCHAL tiene un 51% de descuento sobre la oferta de lanzamiento con el código CAMCHAL. También, si quieren, acá está mi dato de contacto, si quieren averiguar, por ejemplo, del libro, o quieren hablar de cualquier cosa, digamos, si hacen clic en el QR que está en pantalla, van a tener una hoja en que está mi teléfono, mi email, todos mis datos de contacto para poder seguir hablando. Eso es lo que quería ver hoy. No sé si hay preguntas o alguien quiere comentar algo. Hay un chat, me habían dicho, con lo cual pueden traspasarme las preguntas si las hay, para poder responderlas ahora, o si quieres contactarme después también puede ser. Parece que no.
estar acá. Marlene o Benjamín, ahí han recibido preguntas en el chat de Welcu o en el streaming, digamos. No, no tenemos preguntas por el momento, Leonardo. Perfecto. Bueno, si alguien se muere, nos quedan todavía unos 5 minutos, 3 minutos. Si alguien se muere para hacer una pregunta, ahora voy a estar acá disponible para que no se muera. Bueno, mientras tanto reitero la invitación a estos dos programas. Las ofertas son exclusivas para los socios de Camchal, pero si ustedes tienen otra persona de su organización que no haya asistido a esto, también pueden utilizar el cupón, digamos. Entren a ese link y pongan el cupón de modo de poder hacerles el descuento tanto en el programa de formación como en el taller de comunicación empática del 15 de octubre. Ya pues, estamos entonces, los dejo, recuerden que me pueden contactar con el QR o por mail en lo que necesiten. Yo obviamente vivo de esto, pero me muevo por todos lados haciendo clases, haciendo consultoría, porque me encanta y porque creo verdaderamente que podemos hacer del mundo un lugar mejor si es que ponemos en práctica técnicas y habilidades como esta. Así que si alguien quiere simplemente escribir para conversar y para tener una mirada un poco más larga de lo que hemos visto hoy, encantado, cuenten conmigo. Muchas gracias, Leonardo. Gracias a todos los que participaron también y hasta el próximo webinar de Camchal. Que tengan una buena tarde. Súper, gracias.